Buenos amigos, ¿qué tal? En este caso vamos a iniciar con una serie de tutoriales para el tema de lo que viene a ser impresión 3D. Y en este caso vamos a hacer un ejemplo práctico. Tenemos aquí un recipiente, ¿ven? Es un recipiente de auto, el cual no tenía una tapa y le faltaba el acople hacia una bomba. Esto es para el parabrisas. Bien, si usted tiene que solucionar, digamos, en este caso vamos a hablar del acople, específicamente esta pieza que está aquí, pues lo que debe hacer es primero tomar medidas sobre lo que va a trabajar. En este caso les muestro aquí un calibrador digital. Este calibrador está midiendo todo en milímetros, y lo que usted debería hacer, por ejemplo, para lo que vendría a ser la tapa, vamos a ver, lo vamos a retirar. Sería, por ejemplo, hacer una medición, como puede ver aquí, del interior de lo que se va a tapar, y ahí tendríamos una medida que usted la va a tener que registrar en un anote tipo esto, ¿no? Lo que ve acá. Bien, usted hace un diseño a mano alzada del objeto que quiere imprimir, con diámetro interior, diámetro exterior, en fin, lo que toque hacer. En este caso es importante para objetos del modelado hacer digamos, tener las medidas todo en milímetros y en radios, porque el programa que vamos a usar, que va a ser SketchUp, pues recibe las medidas en radio, no en diámetros. Así que es bueno que usted lo tenga todo ya bien anotado para proceder a hacer el diseño en sí de la pieza que va a necesitar. En este caso, por ejemplo, habíamos hecho este diseño, como pueden ver aquí. Sin embargo, el problema de esta conexión que se llegó a hacer, a imprimir, pues era de que la bomba la dejaba muy arriba, a esta altura, y teníamos una gran parte del recipiente que no se aprovechaba, ¿no? Porque obviamente si la bomba inicia aquí, pues tenemos todo una porción del recipiente cuya agua no se va a aprovechar. Es por eso que la toma de la bomba se ha colocado más abajo, para de esta forma aprovechar prácticamente todo el volumen del recipiente. Bien, dicho esto, tenemos aquí el diseño final de lo que se ha impreso en 3D. Para eso obviamente necesitamos una impresora 3D. En mi caso es una Anet 8, una impresora muy básica, muy barata, pero funciona. Los tutoriales se van a hacer con esta máquina para que estén al alcance de todos, así que la mayoría de las configuraciones se van a dar para la máquina. Bien, ¿qué medidas fueron importantes aquí? Obviamente el acople de la bomba. Necesitamos el diámetro de la boquilla de la bomba, que era un diámetro de más o menos 2 centímetros, con un radio de 1 centímetro, por lo tanto.
Y también necesitamos el diámetro del orificio que tenía el recipiente aquí abajo, que era 8 milímetros. Así que un radio de 4 milímetros es lo que se ingresó al modelo, ¿no? Que eso es lo que vamos a intentar explicar una vez que ya entendamos el concepto, ¿no? Es decir, lo que usted va a hacer aquí, una vez que ya ha conceptuado su idea, pues va a ser lo siguiente, ¿no? Tenemos el recipiente. Si hacemos un corte, el recipiente es este. Luego tenemos aquí nuestra bomba, que tiene un diámetro de la boquilla, digamos así, un diámetro que para nosotros vendría a ser el diámetro interior, del acople, ¿no? Que es lo que vamos a imprimir en 3D, lo vamos a llamar acople. Entonces tenemos lo siguiente: tenemos un diámetro interior y un diámetro exterior, ¿cierto? Que vendría a ser el diámetro del grosor que yo le quiero dar a mi acople para fines de que soporten, digamos, esfuerzos, porque de hecho que va a tener que soportar ciertos esfuerzos. La recomendación es un espesor mayor a 3 milímetros. Entonces vamos a colocar acá un espesor mayor o igual de 3 milímetros. Bien, ese vendría a ser el espesor, y por lo tanto el diámetro exterior sería igual al diámetro interior más 6 milímetros, correcto, que vendría a ser la suma de los dos lados, ¿no? de lo que intento yo diseñar. Bien, luego lo que tengo que hacer es, este acople, como les dije, tiene un ingreso aquí en el recipiente, y el ingreso del recipiente, pues como ya les dije, también tiene 8 milímetros de diámetro, 8 milímetros. Pero este diámetro no es un diámetro exterior, perdón, vendría a ser el diámetro exterior del acople en esta parte, más no el interior, porque este de aquí se introduce en este orificio, el acople se va a introducir en este orificio de 8 milímetros, por lo tanto no puede ser mayor a 8. Y el diámetro interior tendría que ser, pues, si le quitamos 3 milímetros a cada lado, tendríamos 6 milímetros que le restaríamos los 8, y me quedarían 2 milímetros de diámetro interior, lo cual en este caso, al ser una abertura muy pequeña en diámetro interior, podría ocasionar que obstruya el flujo. Entonces no le vamos a dar el espesor de 3 y 3 milímetros, sino más bien de 2, por lo cual el diámetro interior quedará en 4 milímetros
con un espesor aquí de 2 milímetros. Entonces se va reduciendo. Bueno, el acople tiene esta forma. Acá lo ingreso. En la parte de abajo vendría a ser prácticamente recto. Y luego vamos a realizar esta curva que va reduciendo para que pueda hacer su ingreso al recipiente. Bueno, teniendo un diámetro, digamos que al inicio, y un diámetro al final, nuestro acople queda definido, y lo que hay que hacer es ahora plasmar este diseño con algún programa para poder hacer el modelo en 3D, y después de eso hacer la impresión. Entonces vamos a explicar en la computadora cómo vamos a hacer eso para obtener este diseño final. ¿Bien? Aquí lo tienen. Vean que se introduce dentro del recipiente y hay un acople hacia la bomba. El diámetro se va reduciendo desde los, por decirlo así, hablando exteriormente, desde los 26 milímetros hacia los 8 milímetros, que es donde ingresa al recipiente. El software que vamos a usar en este caso va a ser SketchUp, que funciona bien para la mayoría de objetos de este tipo, y algunos plugins que se requieren, que lo voy a explicar a continuación. Bien, vamos allá. Bien amigos, estamos en el software SketchUp. Vamos a revisar la versión 2017. Necesitamos para poder generar las superficies el software Curvilove, que es un plugin al que se anexa al SketchUp, y luego el exportador STL, que es el formato que lee el programa Cura, que vendría a ser este programa para lo que es impresión 3D. Bueno, vamos a explicar paso a paso. A medida que vamos explicando vamos a ir también desarrollando un poco el manejo del software. Este software, el SketchUp, funciona para la mayoría de modelado de piezas. Siempre tratar de conseguir los programas más fáciles de usar, más amigables, para que no se compliquen tanto en el tema del diseño, porque eso no es lo que, no digamos, no es la parte esencial de lo que queremos transmitir, sino que son herramientas, ¿no? Así como el cura, son herramientas que nos van a permitir llegar a la pieza final, en este caso que es el acople de la bomba hacia el recipiente, ¿no? Entonces yo creo que el objetivo no va a ser profundizar tanto el manejo del software en sí, sino más bien ir desarrollando los ejemplos y respondiendo preguntas a medida que se presenten. Bien, vamos a ello. En este caso tenemos el software en el cual vamos a desarrollar, digamos, trazos que nos van a permitir eh, realizar la mayoría de objetos
para poderlos imprimir. Entonces si ustedes no tienen el software, lo pueden descargar. Por lo general la licencia es, es barata. En todo caso hay versiones de prueba que también les van a servir. Bien, el recorrido que se hizo a mano alzada, que viene a ser esto, en la línea magenta, pues es lo que vamos a trazarlo aquí, que viene acá también estar en línea magenta, que viene a ser el recorrido del acople. Entonces para eso voy a utilizar la herramienta línea, que me va a permitir hacer las líneas, valga la redundancia. Vamos a irnos a vista superior y hacer una línea en el eje Y de 5 centímetros o 50 milímetros. Vean, esta línea que está en negro, que vamos a colocarlo en rojo, es esta línea que está aquí, ¿no? Luego hacia arriba nos piden en el eje Z 35 y en el eje X 40, para luego bajar con 50 milímetros. Entonces aquí yo tengo los 35, los 40 y los 50. Verificamos. 50, 50. Aquí tengo 40, aquí 40, 35 y 35. Listo, este es el recorrido que necesito y que ya establecí con mi boceto. Ustedes obviamente tienen que hacer sus mediciones, y con lo cual van a tener las medidas que les va a hacer funcional el diseño. Bien, ya tenemos el recorrido y ahora lo que sí requerimos es, digamos, las curvas de las cuales el plugin Curvilove va a utilizar para generar la superficie. En este caso van a ser las circunferencias con las cuales vamos a hacer darle la base para el recorrido de la superficie. Tenemos un radio de 14, radio, y de 10. Vamos ahí. Vamos a elegir círculo. Vamos a irnos a esta vista, que yo lo puedo llegar ahí girando. Fíjense que aquí estoy en el plano, en el eje Z, porque me pinta el círculo de color celeste o azul, lo cual no necesito. Yo quiero en el eje verde, entonces giro un poco más y ahí se me pone en verde. Decíamos 14 y 10. Elimino la parte central, no me sirve, y lo voy a colocar en amarillo. Bien, vamos a ir con esto mismo. Lo voy a copiar, lo voy a pegar y lo voy a mover. Vamos a agarrar el centro, vamos a colocarlo en el punto medio, midpoint del segmento. Bien, ya hicimos la parte, digamos, inicial. Nos falta la parte final del recorrido, que son 3 milímetros y 5 milímetros de radio. Listo, vamos ahí. Aquí está, 5 primero, luego 3 y ya está.
Vamos a pintarlo en rojo. Vamos a eliminar la parte que no necesitamos y lo copiamos también. Vamos a coger el centro y lo ponemos otra vez en el punto medio. Listo. Tenemos el recorrido, así como se han hecho estos dos anillos. Vamos a hacer uno más que vendría a ser el de aquí. Digamos es una parte intermedia. Lo voy a copiar para acelerar un poco el proceso. Ustedes ya saben cómo se hace. Y vamos a moverlo en la parte. Para ya encontrar el parte central tengo que moverme por el contorno. Y ahí aparece el centro. Voy aquí y lo voy a colocar en el punto medio. Recuerden que aparecía un midpoint. Si no me aparece, pues lo sigo girando. Este programa se fía mucho de cómo estamos viendo la perspectiva para poder ubicar sus puntos. Bueno, como no se puede, vamos a darlo otra vez al centro, al midpoint. Vamos a buscar. No está. Vamos a ver. Otra vez. Centro, punto medio, punto final, punto medio. Listo. Bien, este mismo lo voy a copiar, lo voy a pegar aquí, pero voy a valer de un truco para hacerlo girar. Bueno, voy a borrar esta parte para que no nos confundamos mucho. Edit, hide y todo se borra. Bueno, nuestro recorrido era este, ¿no? Bueno, este es el mismo, pero ya lo estamos usando. En todo caso, vamos a pasarlo. Vamos a pasar al otro que hemos hecho. Selecciono con control y lo muevo con la cruz del endpoint al endpoint. Listo, no hay problema. Les decía, aquí vamos a hacer un truco para poder girar esto. Voy a extruir un rectángulo que he hecho. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a girarlo esto 90 grados. Ya van a ver cómo se hace. Hago clic en una de las caras donde yo necesito hacer el giro. Hago clic en el eje rojo y luego giro esto. ¿Hasta qué ángulo? Aquí aparece el ángulo. Voy a colocar 90. Listo. Ya está. Y luego voy a mover esto desde su centro. Del centro hacia el midpoint. Listo. Ya tenemos nuestro recorrido. Ya no nos sirve esto. Hide. Y tenemos, digamos, todo lo que necesitamos para aplicar ya Curve Love. Entonces voy a seleccionarlos con Shift, presionando la tecla Shift, selecciono los interiores, presiono Curve Love y ya tenemos aquí la superficie generada, ¿no? Bueno, aquí mencionar que no es una superficie adecuada, digamos, para lo que necesitamos. De hecho, hay parámetros aquí que ustedes pueden ajustar. Sin embargo, yo les recomiendo que hagan unos trazos rectos. Vamos a ir con este. Habiendo varios tipos de trazos, fíjense.
dependiendo de la forma, del método que ustedes elijan, va a aparecer la forma. Como ya les dije, no es el objetivo explicar el, el plugin Curvilove, pero eh, deben saber que sí hay parámetros que pueden ir ajustando, y con la práctica sabrán cuál es la que mejor le conviene. En nuestro caso va a ser todo recto, y cuando ya decidan la forma presionan el check de OK. Listo. Tenemos nuestra primera superficie, que es la interior, que está de verde. La voy a mover en el eje rojo 100. Listo. Ya está. ¿Qué más vamos a hacer? Pues la parte exterior. Otra vez Curvilove. Si elegimos recta para la primera, aquí también vamos a elegir recta en la segunda. Listo, presiono OK. Y la segunda parte va a ir en celeste. Voy a mover esto 100 y listo. Nos faltan los anillos. Voy a mover esto los 100 en el eje rojo. Fíjense que aquí en el eje rojo, y que es el X, y lo mismo acá. Necesito este anillo en el eje rojo 100. Coloco 100, presiono Enter, muevo la rueda del ratón y me alejo. Ya estoy con lo que se quiere imprimir. Ya está. Borramos esto, lo escondemos, mejor dicho. Ponemos Hide y se borra. Ya tenemos la pieza que queremos imprimir, y vamos a exportar. Exportar en milímetros. Bien, vamos a exportar aquí en acople. Vamos a ponerle 4 del 6 del 2020. Ya está. Entonces voy a eliminar esto. Voy a abrir un archivo 4 del 6. Eso es lo que ya he exportado, perdón. Y lo abro. Listo. Aquí está. Voy a segmentación. Sin más. Y acá tengo tengo ya el proyecto prácticamente listo para imprimir. Bueno, vamos a explicar un poco también este software, que es el Cura, que nos sirve para hacer la impresión propiamente dicha. Fíjense, como pueden ver, a medida que yo sigo las capas, pues acá me genera una vista previa de lo que va a ser la máquina en sí a la hora de imprimir, ¿no? Entonces aquí vamos a leer un poco los parámetros con lo cual se ha hecho la simulación esta de cómo se va a imprimir. A ver, primero, para empezar, este ancho de línea que dice 0.6 milímetros es porque yo tengo una boquilla de 0.6, así que esto se va a quedar tal cual. La altura de la capa es una altura recomendada de 0.2 milímetros. Los demás parámetros son casi estándar. Ancho de la capa inicial, le estoy poniendo que le dé el mismo ancho, 100%. Me refiero a esta capa inicial. En la capa 1
Y hay un dato curioso aquí, ¿no? Fíjense, ya que estamos a la parte final, digamos, de la boquilla está más abajo que la parte inicial. Como pueden ver, a medida que imprimo, pues solo imprime la parte final. Y esto en la capa número 8 es lo que recién empieza a imprimir la parte inicial de la copia. No se preocupen por esta parte porque hay soluciones que ahora lo vamos a explicar. Pero como les iba diciendo, parte de los parámetros que necesita este software, que se van a ir directo a la impresora 3D, pues repercute, y vamos a tratar de explicar lo que tenemos aquí, ¿no? Al margen de lo que ya hemos verificado que en la capa 8 se empieza recién a imprimir la primera parte. Bien, les decía que la primera parte, que era el 100% en la capa 1, el ancho de la capa inicial, ¿no? Que me decía 100%. Si yo le pongo menos 50%, pues la capa inicial va, que vendría a ser esta, este círculo, pues irá muy delgado, y si es muy delgado no se va a adherir, y si no se adhiere voy a tener problemas. Esa es la razón por la cual yo le pongo 100%, pero ustedes dirán, pero en la capa 3 es donde se verifica recién el inicio. Es porque más abajo tenemos el parámetro de adherencia, y acá se le ha colocado una balsa. Es decir, la capa 1, la capa 2 son la balsa, y la capa 3 viene a ser ya la impresión propiamente dicha. Y la balsa no es más que un previo de impresión que me va a permitir la adherencia hacia la placa de impresión, que aquí se ha colocado de balsa. Y otros modos: falda, borde o ninguno. Y si le pone ninguno, pues no va a haber nada más que la pieza en sí, lo cual va a ser más inestable la impresión. Entonces vamos a dejarla en balsa y vamos a seguir viendo los parámetros. Ya lo vimos, el tema de calidad ya está. El perímetro, el grosor de pared 4 milímetros, con lo cual este grosor que estamos viendo acá, pues me va a permitir que todo el contorno no tenga ni un relleno, que sea netamente contorno, porque si yo le bajo menos va a tener que rellenar las partes intermedias, cosa que no queremos, porque como quiere que es una pieza que tiene que ser funcional, pues mientras más dura, más strong, más fuerte sea, va a ser mejor. Y como es una pieza pequeña, pues no va a repercutir mucho en el tiempo. Bien, acá hay dos puntos que deben estarse preguntando para qué son, ¿no? Estos dos, cómo se han creado, cómo llegaron aquí. Bien, precisamente por el tema de estabilidad, lo que le tengo que comentar es que hemos creado estos dos pads que están aquí, estos dos pequeños bloques que me van a permitir a mí colocarlos en los puntos estratégicos que yo quiero que tengan más adherencia a la placa de impresión, para que no se mueva el diseño durante la impresión. Yo utilizo pegamento para poder hacer que la impresión en la primera capa se adhiera a la placa de impresión, y me conviene que esta primera parte de la impresión, que en este caso es la balsa, sea lo más ancha posible, ¿no? Dentro de lo que se puede. Vamos a dar en segmentación, y aquí lo tenemos ya, ¿no? Por eso van esos dos
estos dos pads. ¿Cómo los he creado? Pues en el SketchUp lo único que tienen que hacer es borramos esto o le ponemos high y creamos unos pads así. Le damos una superficie y ya está. Y esto lo exportaríamos hacia aquí. Pueden darle unos 2 milímetros de extrusión y sería suficiente, ¿no? Por ejemplo, si ya quiero esto, bueno, ya saben que si quieren que sea en el XY, pues vamos a cámara, vamos a top y en el top hacemos el pads. Si este está en el 00, ya hacemos los 2 milímetros y lo exportamos. Siempre cuando, no importa aquí si está, digamos, uno más arriba del otro. Si estamos en front, veremos que este está más arriba. No es que Cura va a llegarlo arriba, sino que siempre el Cura cuando importe un archivo, cuando abra un archivo, pues lo va a importar en la parte más superior y lo va a bajar hacia la base. Entonces no hay problema por donde esté el pad. Bien, ya lo tenemos aquí colocado en sus respectivos lugares. Y otra cosa que estamos solucionando con el pad, recuerden, es que ya en la capa ahora sí se imprime todo, tanto el inicio como el final. Ya no tiene saltos, ¿no? Y así va a hacer la impresión durante todo el recorrido. Algo importante que tengo que explicar es aquí. Vamos a ver, revisando un poco el tema de calidad. Ya está el perímetro. Bueno, hay varios parámetros que puede configurarse. Esta es la recomendación que funciona típicamente para la mayoría de objetos que vamos a imprimir. Ahí le estoy dando una pasada rápida. Aquí tengo el relleno, que es un 80%, que es el que les mencionaba. Por ejemplo, aquí vamos a ver dónde hay relleno. Aquí está. Vean este zigzag que viene a ser este cúbico. Ustedes pueden darle otro tipo de tramado para el relleno, pero aquí me interesa solamente que sea lo más denso posible. No hay mayor diferencia. Si yo pongo acá 20%, cuando hago la segmentación, anteriormente estaba en 1 hora con 47, ahora está en 1 hora con 46, es decir, no hay diferencia. Sin embargo, la pieza se debilita porque es un menor densidad del material, ¿no? Vamos al 80%, voy a ir a segmentación y esto vendría a ser todo el comentario del tipo de relleno. Aquí el material que estamos usando es PLA, la temperatura de impresión 190, temperatura inicial, temperatura de impresión final es la misma, temperatura de la placa de impresión esto es durante la impresión, que viene a ser en esta parte intermedia, y en todo el resto. Solo en la parte inicial es donde yo he cambiado a 60 grados centígrados. Como les dije, utilizo pegamento y se seca rápido a esta temperatura. Veamos aquí algo más. La velocidad de impresión es 50. La balsa que les mencioné, la balsa para soportar todo la impresión, que también tiene sus parámetros, que vendrían a ser estos, que ahí en el video se los dejo para que puedan copiarlos. Y finalmente explicó algo sobre esto, que vendría a ser el salto en el eje Z. Para que sea más rápido lo explicaré aquí. Y ahora sí, fíjense que aquí yo tengo un
esta rueda dentada que me va a llevar una configuración acá del relleno, pero acá está todo en realidad, ¿no? Está el material, el relleno, la velocidad y el desplazamiento, como pueden ver. Y en esa parte me detendré porque el desplazamiento, fíjense, acá pasó de esta parte a esta parte. En el eje Z, acá prácticamente no está marcado nada, solo dice salto en la retracción. Si yo marco esto que es salto en la retracción, salto en Z, o altura de salto en Z, la máquina va a saltar cuando vaya de un lado a otro. Va a retraer el filamento, que esa es la retracción, y va a saltar en Z, es decir, se va a mover hacia arriba. Luego va a volver al punto donde quiere imprimir y va a bajar en Z. A eso se le llama salto en Z. Lo que me permite esto es que al no ir directamente de un lado a otro, pues no van a haber filamentos que se crucen como si fueran cabellos que van de un lado a otro, sino que se va a cortar, se va a retraer y luego va a volver a imprimir. Con eso me evito el tema de los filamentos que parecen cabellos, hilos que van de un lado a otro. Es más limpio, sí. Sin embargo, también hay que mencionar que la retracción, al retraer y al volver a echar filamento, muchas veces no imprime esta parte, queda como hueco. Y mi recomendación, antes de debilitar una pieza, pues yo prefiero que queden hilos. Y es por eso que no los marco acá. Pero si yo quisiera hacer un dibujo, por ejemplo, cuando yo modifico la máquina para hacer un dibujo con un plumón, pues en ese caso sí, le pongo una altura en Z de unos 1 milímetro, suficiente como para que suba el lápiz o el plumón y deje de pintar y solamente pinte cuando vuelva a bajar y pinte la gráfica que a mí me interesa que pinte. Esto lo doy como dato, como una respuesta a un video que me hicieron una pregunta donde yo modifico la máquina, la impresora 3D para hacer una CNC con un plumón para hacer un dibujo automatizado bueno, de lo que fuera, ¿no? En ese caso fue de un PCB. Y en este caso yo podría ir dibujando esto, ¿no? Estos dos círculos se pueden ir dibujando cada vez que haga una pasada, como pueden ver, porque todo esto es una capa, es la capa 199 y se va a dibujar todo esto hasta pasar a la capa 200. Vean, ahí ya pasó a la capa 200 y va a ser nuevamente un dibujo, ¿no? Si obviamente esto no tuviera curvas y todo fuera recto como en la primera parte, en esta parte, pues dibujaría círculos y círculos y círculos en todas las capas. Ese es el principio con el cual se hace la modificación de la impresora 3D a CNC, ¿no? Esto es básicamente, lo estoy explicando por una respuesta que me han solicitado mucho eh, sobre una modificación que yo hice en la máquina. Bueno, dicho esto, ya dejo de lado la explicación y terminamos ya con el manejo de Ultimaker Cura para la impresión en 3D. Una vez que ya hicimos digamos, la segmentación, me aparece la opción de guardar el archivo. Entonces yo pongo guardar el archivo y lo tengo que guardar en la extensión G-Code, que es la extensión que me soporte la máquina. Imprimir. Guardo y vamos a ver. Abro la carpeta donde se guardó y ya lo tengo aquí. Imprimir. 3 megabytes. Eso se guarda en la tarjeta SD, se coloca dentro de la impresora 3D y se procede con la impresión. Bien amigos, esta es la explicación
del diseño en 3D, del modelado en 3D de una pieza, un acople que ya lo vieron en la primera parte del video, para que ustedes puedan hacer sus propios diseños y eh, les deseo mucha suerte, ¿no? En este mundo de lo que es la impresión 3D. Y cualquier duda me escriben en los comentarios y bueno, hasta pronto. Gracias.